El sonido de las llaves cayendo al suelo fue lo que me despertó esa noche. Miré el reloj, 3:17 de la madrugada. Javier nunca llegaba tarde, y mucho menos a esas horas. Desde la cama, oí cómo luchaba por abrir la puerta del salón, murmurando algo en voz baja. Estaba borracho, más borracho de lo que lo había visto en años. Por un segundo, pensé en ignorarlo. Volver a dormir y fingir que no había escuchado nada. Pero mi curiosidad pudo más. Bajé las escaleras en silencio, descalza, mientras él forcejeaba con su chaqueta, dejando caer su cartera al suelo. Parecía perdido, y no solo por el alcohol. Había algo en su mirada que no reconocía. «Javi, ¿qué haces llegando a estas horas?», pregunté, intentando sonar neutral. Él me miró, con los ojos entrecerrados, y respondió con algo que me heló por completo. «¿Dónde estuviste el viernes por la tarde, Laura?», soltó de golpe, tambaleándose, pero con una mirada dura que me dejó clavada al suelo. El viernes por la tarde. ¿Qué importaba eso ahora? Mi mente empezó a buscar desesperadamente alguna explicación, algo para justificar esa pregunta inesperada. La frialdad en su tono me hizo retroceder un paso, como si pudiera leer lo que estaba pensando. Lo sabía. No sabía cómo, pero lo sabía. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Estuve con las chicas, en el café de siempre. ¿Por qué preguntas?, respondí, rezando para que mi voz sonara convincente. Javier soltó una carcajada amarga, que resonó en el silencio de la casa. Dio un paso hacia mí, sacó algo de su bolsillo, y lo arrojó sobre la mesa del salón. Era una tarjeta de hotel. En ese instante, mi corazón dejó de latir. ¿Te suena? Porque la encontré en la guantera del coche. ¿Vas a seguir mintiéndome, Laura?, gruñó, y por primera vez en 12 años de matrimonio, lo vi realmente furioso. No decepcionado, no herido, sino lleno de rabia contenida. No sabía qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta mientras intentaba procesar cómo había llegado hasta aquí. La tarjeta era de un hotel al otro lado de la ciudad, el lugar donde, por una tarde, había dejado de ser la esposa perfecta. Y ahora, esa tarde venía a cobrar su precio. El silencio que siguió al golpe seco de la tarjeta sobre la mesa fue insoportable. En ese instante, cada sonido en la casa parecía amplificado, el leve tic-tac del reloj, la respiración pesada de Javier, e incluso el crujir de la madera bajo sus pies mientras se movía lentamente hacia mí. ¿No tienes nada que decir?, preguntó, su tono frío, controlado, como si estuviera interrogando a un extraño. Mis labios se movieron, pero no salió nada. Mi mente estaba paralizada. Estaba buscando algo, cualquier cosa, para explicar cómo esa tarjeta había llegado a su poder. Pero no había forma de rodear el problema. La tarjeta era mía. Yo la había tomado del mostrador del hotel, casi como un recuerdo estúpido, una de esas cosas que hace sin pensar. Jamás imaginé que terminaría aquí, siendo usada como prueba. Javier se acercó más. El olor a alcohol era fuerte, pero no lo suficiente como para ocultar la determinación en su mirada. Había un brillo extraño en sus ojos, algo más que furia, una mezcla de dolor y sospecha que me golpeó más fuerte que cualquier grito podría haberlo hecho. ¿Con quién estuviste, Laura?, dijo, bajando la voz pero aumentando la intensidad en cada palabra. Negué automáticamente con la cabeza, aunque no tenía ni idea de que estaba negando. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No podía derrumbarme, no frente a él. ¿Vas a quedarte callada toda la noche?, continuó, ahora casi susurrando. Su tono se volvió aún más peligroso, porque no parecía el de un hombre gritando en un arrebato de ira. No, esto era peor.
Era el tono de alguien que había estado armando piezas en silencio y estaba a punto de resolver el rompecabezas. Finalmente logré forzar unas palabras. Javi, no sé de qué estás hablando. No me vengas con eso. Rugió, golpeando la mesa con el puño. La tarjeta, ligera, saltó unos centímetros antes de caer de nuevo. Retrocedí un paso, instintivamente. No porque tuviera miedo de que me lastimara físicamente, sino porque la intensidad de su reacción era algo que nunca había visto en él. Javier siempre había sido tranquilo, casi pasivo en las discusiones. Si alguna vez se enojaba, solía encerrarse en sí mismo, dejando que el tiempo calmara las aguas. Pero esta vez no. Esta vez, no iba a soltar el tema hasta obtener una respuesta. Deja de mentir. Su voz tembló, como si estuviera al borde de romperse. Lo vi con mis propios ojos, Laura. Mi corazón se hundió. ¿Qué había visto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde sabía? Mis piernas se sentían como si fueran a ceder en cualquier momento. ¿Qué viste? Logré preguntar, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿De verdad quieres que lo diga? ¿Quieres que te cuente cómo seguí el coche hasta ese maldito hotel? ¿Quieres que te explique cómo vi a alguien, un hombre, contigo, entrar juntos? ¿Quieres que te hable de las horas que pasaste ahí dentro mientras yo me preguntaba qué demonios había hecho mal para que esto sucediera? Su voz se quebró al final, y la última frase me golpeó como un martillazo en el pecho. No sabía que me dolía más, que lo hubiera visto o que realmente creyera que todo esto era su culpa. No fue lo que piensas, intenté, sabiendo lo vacío que sonaba. ¿Qué demonios significa eso? Gritó. ¿Qué no fue lo que pienso? Explícame, Laura. No había nada que explicar. Lo que él había visto era exactamente lo que parecía. Había llevado meses llegar a ese punto, pero todo culminó en esa tarde. Diego y yo habíamos cruzado la línea que no se debe cruzar, y ahora las consecuencias de esa decisión estaban aplastándome como una avalancha. Fue un error, dije finalmente, en voz baja. Javier se quedó en silencio por un momento, como si mis palabras no fueran suficientes para procesar. Luego asintió lentamente, su rostro endureciéndose. Un error. Repitió, como si estuviera probando cómo sonaba en su propia boca. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué fue un error? Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás, levantando una mano como si quisiera mantenerme a distancia. No me toques. Ni siquiera sé quién eres ahora mismo. Sentí que mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. En un solo momento, todo lo que había construido con Javier, todo lo que habíamos compartido, estaba al borde del colapso. Y lo peor de todo era que sabía que yo misma había provocado esta situación. Finalmente, Javier se giró, tomando su chaqueta del suelo. Voy a dormir en el sofá. Mañana hablaremos de esto, si es que queda algo que hablar. Lo vi desaparecer por el pasillo, dejando la tarjeta sobre la mesa como un recordatorio de lo que acababa de suceder. Me quedé ahí, sola, sintiendo que la habitación se volvía más fría con cada segundo que pasaba. Sabía que esta noche no sería el final de nuestra conversación. Era solo el principio. Amanecí en una casa que no sentía como mi hogar. El silencio era tan palpable como la tensión que había quedado suspendida en el aire desde la noche anterior. Javier no estaba en el sofá cuando bajé. Su chaqueta y su cartera ya no estaban en el recibidor, y su coche no estaba en la entrada. Había salido temprano, quizá para evitarme, quizá porque no podía soportar mi presencia. Lo que debía haberme dado tiempo para organizar mis pensamientos solo sirvió para aumentar mi ansiedad. ¿Cómo le explicaría algo que yo misma no podía justificar? ¿Qué palabras usaría para reparar lo irreparable?
Pasaron las horas como un goteo lento e interminable. Me quedé en casa, incapaz de hacer algo más que repasar una y otra vez las posibles conversaciones que tendríamos cuando volviera. Me torturaba pensando en las palabras exactas que usaría y en cómo respondería cuando él las destruyera con hechos. Cerca del mediodía, escuché el ruido del coche de Javier entrando en la entrada. Mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió y él entró sin mirarme, sin saludar. Caminó hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua y, con la misma frialdad, se sentó en la mesa del comedor. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. Obedecí. La mesa entre nosotros parecía un muro insalvable. «Habla», ordenó. Tomé aire, sintiendo como mi garganta se cerraba. No podía seguir negándolo, no podía inventar excusas. Él sabía demasiado, y yo estaba demasiado acorralada. «Tienes razón», admití finalmente. Mi voz salió baja, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara para que me escuchara. Él dejó el vaso en la mesa, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de desprecio y dolor. ¿Razón en qué? Presionó. En todo, contesté, sintiendo un nudo en el estómago. En lo del hotel, en lo que viste. Es cierto. Javier no reaccionó de inmediato. Permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono cortante, lleno de rabia contenida. ¿Cuánto tiempo? No había forma de suavizar la respuesta. Meses. El impacto de la palabra pareció golpearlo físicamente. Cerró los ojos por un momento, como si intentara contener algo que estaba a punto de explotar. Luego me miró de nuevo, su voz más baja pero mucho más intensa. ¿Por qué? Esa era la pregunta que temía. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ninguna sería suficiente para él. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera tenía sentido para mí? No lo sé, dije finalmente, sincera. No sé por qué. No sabes por qué, repitió, casi riéndose, pero sin alegría alguna. ¿Qué clase de respuesta es esa, Laura? Arruinaste nuestro matrimonio, nuestra familia, y no sabes por qué. Me sentía sola, dije, sabiendo que era una excusa débil, pero era lo único que podía ofrecer. Tú siempre estabas trabajando, los niños ocupaban todo mi tiempo, y Diego, él me hizo sentir. No lo digas, me interrumpió. Ni siquiera menciones su nombre. Se levantó bruscamente de la silla, comenzando a caminar de un lado a otro de la cocina. Cada paso parecía cargado de una energía contenida, de algo que estaba al borde de explotar. ¿Fue por el sexo? Preguntó de repente, deteniéndose frente a mí. Negué rápidamente. No, no fue solo eso. ¿Entonces qué? Gritó. ¿Qué demonios te dio el que yo no pude darte? No sabía cómo responder. No porque no tuviera una idea, sino porque no quería herirlo más de lo que ya lo había hecho. Pero él no iba a aceptar el silencio. Respóndeme, Laura. Tengo derecho a saber. Me hizo sentir viva, admití, finalmente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Por un momento, me hizo sentir como si importara, como si todavía fuera alguien interesante, alguien que... ¿Y yo no? Interrumpió. ¿Yo no te hice sentir eso? ¿Qué piensas? ¿Que todo lo que hago, lo hago por mí? ¿Crees que trabajo hasta agotarme porque me encanta? Todo esto, Laura, todo lo que hemos construido, fue por ti, por los niños, por nuestra maldita familia. Su voz se quebró al final, y por un instante, lo vi vulnerable. Pero esa vulnerabilidad fue rápidamente reemplazada por una rabia helada. ¿Y qué sigue ahora? Preguntó, cruzándose de brazos. ¿Lo vas a seguir viendo? ¿Piensas que podemos superar esto? No sabía qué responder.
La verdad era que no tenía un plan. No había pensado en lo que pasaría después. Todo lo que había hecho fue actuar impulsivamente, sin considerar las consecuencias. Yo, no sé, dije finalmente, con la voz temblorosa. Javier asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Muy bien. Entonces yo sí sé. Se giró y salió de la cocina, dejándome sola con el sonido de mis propios sollozos. En ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. Y que lo peor estaba por venir. El lunes siguiente empezó como cualquier otro día, pero solo en apariencia. Javier se levantó temprano, mucho antes de que los niños despertaran, y se marchó de la casa sin decir una palabra. Su silencio se había vuelto su arma más eficaz. No había gritos, ni reproches abiertos, lo que había era una distancia calculada, una indiferencia meticulosa que dolía más que cualquier insulto. Por mi parte, intenté seguir con la rutina. Preparé el desayuno para Clara y Lucas, los llevé al colegio y me fui al trabajo, intentando actuar como si nada estuviera fuera de lugar. Pero dentro de mí, sabía que Javier no se quedaría quieto. Algo estaba planeando. Lo sentía en los gestos fríos, en la forma en que evitaba mirarme cuando estábamos en la misma habitación. Esa calma tensa era el preludio de algo que no podría prever. La primera señal de su venganza llegó esa misma tarde. Mientras regresaba del trabajo, recibí un mensaje de una amiga cercana, Marta, que decía, ¿estás bien? He visto algo raro en Facebook. Llámame si necesitas hablar. No entendí de qué hablaba, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí la aplicación en mi teléfono y, al ver mi muro, el aire pareció desaparecer de mis pulmones. Javier había publicado un mensaje acompañado de fotos. Eran imágenes de la tarjeta del hotel, capturas de pantalla de correos electrónicos entre Diego y yo, y un texto que, aunque breve, era devastador. Después de 12 años de matrimonio, parece que mi esposa necesitaba algo más emocionante que nuestra vida juntos. Aquí tienen la evidencia. No sé qué es más doloroso, su traición o la forma en que destruyó nuestra familia por esto. El impacto fue inmediato. Comentarios, reacciones, mensajes privados. Mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Personas de nuestro círculo social, familiares, incluso conocidos lejanos, todos estaban leyendo lo que Javier había publicado. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. En cuestión de minutos, mi vida privada se había convertido en un espectáculo público. Llamé a Javier frenéticamente, pero no respondió. Intenté enviarle mensajes, pero todos quedaron sin contestar. Lo único que podía hacer era mirar cómo mi reputación se desmoronaba en tiempo real. Mi hermana, que vive en Madrid, me llamó histérica. Marta, la amiga que me había enviado el mensaje inicial, intentaba calmarme mientras me decía que las publicaciones ya estaban siendo compartidas por otros. La siguiente sorpresa llegó cuando recibí un correo electrónico de recursos humanos de mi empresa. Me pedían que me reuniera con ellos a primera hora del día siguiente para hablar sobre un asunto personal urgente. Sabía exactamente de qué se trataba. La idea de perder mi trabajo, mi único refugio en medio de este caos, me dejó temblando. Javier no paró ahí. Durante los días siguientes, pareció desenterrar cada detalle posible para intensificar su ataque. Contactó a mis padres, quienes viven en un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha, y les contó todo. Mi madre me llamó llorando, preguntándome cómo había podido hacer algo así. Mi padre fue más directo. Siéntate con él, arregla esto. No importa lo que cueste. Pero no entendían que no había vuelta atrás. En el colegio, Clara y Lucas empezaron a notar que algo estaba mal. Un compañero de Lucas comentó algo sobre las publicaciones de Facebook, y mi hijo llegó a casa confundido y molesto. Clara,
que es más mayor y entiende mejor las cosas, me miraba con una mezcla de tristeza y decepción. No hizo falta que preguntara, sabía que Javier había hablado con ellos, probablemente para prepararles para lo que venía. El golpe final llegó el viernes por la tarde, cuando recibí un sobre en la puerta. Era de un abogado, y contenía una petición formal de divorcio. Javier no había perdido tiempo. No solo pedía la custodia total de los niños, sino también la casa. Había añadido una carta manuscrita que era breve pero clara. No tengo intención de prolongar esto más de lo necesario. Los niños no merecen vivir en un ambiente lleno de mentiras. No te preocupes por tus cosas, te daré tiempo para empacar. Esa noche, cuando finalmente regresó a casa, intenté confrontarlo. Necesitaba entender cómo podía ser tan frío, tan despiadado. Lo esperé en el salón, lista para hablar, pero cuando entró, me ignoró por completo y comenzó a subir las escaleras hacia nuestra habitación. Javier. Le grité, incapaz de contenerme. Se detuvo en el segundo escalón, girándose lentamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero había algo más, una dureza que no reconocía. ¿Qué quieres?, preguntó con voz seca. ¿Por qué estás haciendo esto?, dije, mi voz temblando. ¿Por qué arruinar mi vida de esta manera? Él se rió, pero fue una risa amarga, llena de sarcasmo. ¿Arruinar tu vida? ¿De verdad? ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo? Laura, tú destruiste tu vida cuando decidiste acostarte con ese imbécil. Yo solo estoy dejando que el mundo vea quién eres realmente. Sus palabras me dejaron sin aliento. Intenté defenderme, pero no tenía argumentos. Todo lo que podía decir sonaba vacío, irrelevante frente a la magnitud de lo que había hecho. Por favor, Javier. Esto no es justo. ¿Justo?, respondió, su voz subiendo de tono. ¿Te preocupaste por lo que era justo cuando decidiste traicionar nuestra familia? Esto no se trata de justicia, Laura. Esto se trata de consecuencias. Sin decir nada más, subió las escaleras y cerró la puerta de nuestra habitación, dejándome sola en el salón, rodeada por los restos de la vida que había destrozado. Esa noche, supe que había perdido más que un matrimonio. Había perdido el respeto de mis hijos, el apoyo de mis amigos y cualquier posibilidad de recuperar la vida que alguna vez tuve. Pero lo peor de todo fue la certeza de que Javier no había terminado. Esto era solo el comienzo. Los días siguientes se sintieron como un purgatorio. La rutina de la casa continuaba, pero todo estaba teñido de una tensión insoportable. Javier se había mudado al sofá de la sala y apenas me dirigía la palabra. Clara y Lucas evitaban cualquier conversación seria, atrapados en el limbo entre la confusión y el dolor. Yo pasaba las noches en nuestra cama vacía, mirando al techo, preguntándome cómo todo había llegado a este punto. El viernes por la noche, después de que los niños se habían ido a dormir, decidí que era momento de enfrentar a Javier. No podía dejar que esto siguiera así. No podía soportar más su silencio, ni la sensación de que mi vida estaba derrumbándose sin siquiera un intento de reparar algo. Lo encontré sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano y el televisor encendido en un canal que no estaba prestando atención. Su rostro estaba marcado por las noches sin dormir y el peso de lo que habíamos perdido. Sin pedir permiso, me senté en la silla frente a él. «Tenemos que hablar», dije, rompiendo el silencio. No me miró. Se llevó el vaso a los labios y bebió lentamente antes de responder. ¿Hablar de qué?, preguntó con indiferencia. ¿De cómo arruinaste todo? ¿De cómo nunca vamos a recuperar lo que teníamos? Su tono me hirió, pero lo entendía. Tomé aire profundamente y hablé lo más calmada que pude. Lo sé, Javier. Sé que lo arruiné. No hay excusas para lo que hice, pero
Quiero entender si hay algo que podamos hacer. Algo que podamos salvar. Finalmente, me miró. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto antes, una mezcla de cansancio, dolor y una determinación helada. ¿Salvar? Repitió, con un tono sarcástico. ¿Salvar qué, Laura? ¿Nuestra familia feliz? ¿Nuestro matrimonio perfecto? Eso ya no existe. Lo destruiste, y lo sabes. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero no las dejé caer. Tenía que mantenerme firme si quería que me escuchara. Javi, sé que estás dolido, y tienes todo el derecho a estarlo, pero también sé que, durante años, ambos dejamos que las cosas se enfriaran. Ambos dejamos de intentar. Su risa amarga interrumpió mi frase. ¿De verdad? Respondió, inclinándose hacia adelante. ¿Estás intentando culparme a mí? ¿Eso es lo que estás haciendo ahora? No, dije rápidamente. No es eso. Solo quiero decir que esto no pasó de la noche a la mañana. Y aunque lo que hice fue imperdonable, quiero que sepas que todavía te amo, y que quiero arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repitió, esta vez más serio. Laura, no estoy seguro de que entiendas lo que significa lo que hiciste. Se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala, sosteniendo el vaso en una mano y usando la otra para gesticular mientras hablaba. Cuando decidiste traicionarme, no solo me lastimaste a mí. Lastimaste a los niños. Los pusiste en el medio de esto. Les quitaste la estabilidad, la seguridad, todo lo que creían cierto. Y ahora vienes aquí, después de semanas de silencio y mentiras, y dices que quieres arreglarlo. Su voz se quebró ligeramente en esa última frase, y vi por primera vez la profundidad de su dolor. Javier, por favor, escúchame. Él se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos y la mandíbula tensa. No. Tú escúchame. ¿Sabes cuántas veces pensé que algo así nunca nos pasaría? Que éramos diferentes, que éramos sólidos. Y, ¿sabes qué? Me equivoqué. No importa cuánto trabajé, cuánto intenté mantener todo a flote. Para ti, no fue suficiente. No pude contener las lágrimas. Sabía que tenía razón. Cada palabra era como una flecha directa a mi pecho, pero también sabía que no podía dejar que el dolor dictara el resto de nuestras vidas. Javi, no estoy diciendo que me perdones. Sé que lo que hice es horrible, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que todavía tenemos algo por lo que luchar. Él me miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras. Luego, dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y se sentó de nuevo en el sofá, esta vez con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. No sé si puedo perdonarte, Laura, dijo finalmente, con la voz baja pero firme. No sé si quiero hacerlo. Las palabras eran brutales, pero al menos eran honestas. ¿Entonces qué hacemos ahora? Pregunté, casi en un susurro. Él suspiró y pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar el cansancio acumulado de semanas. Por ahora, seguimos adelante con el divorcio, dijo. Es lo mejor para los niños. No quiero que crezcan en una casa llena de resentimiento y amargura. Me sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, pero asentí lentamente. Sabía que no podía forzarlo a quedarse, y tal vez él tenía razón. ¿Y después? Pregunté, con la voz temblorosa. Él me miró directamente a los ojos, y por un momento, vi algo que parecía una pequeña chispa de la conexión que una vez compartimos. Después, veremos.